qué? Binomial. No, ese fue el tema anterior, distribución binomial. Para hablar del tema de hoy día, que es distribución normal, y hacer mención de que el tema de hoy día, que hoy día o en esta semana tenemos que hablar de dos temas. O sea, hoy y uno mañana, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es un poquito ordenarnos ya y medir tiempo. Bueno, acá tenemos un material de 40 diapositivas que en realidad yo lo hago más o menos en 10 diapositivas y veamos cómo nos va hoy día. Ya, para entrar en el tema vamos a empezar de la siguiente forma. Y entonces nosotros hablamos de la distribución binomial. Pregunta: ¿cómo saben ustedes o cómo identifican que una variable se asocia a una distribución binomial? ¿Cómo saben? Porque el problema les dice, no, el problema no les va a decir, al menos yo no. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Qué características tiene el problema? Yo les había dicho que vamos a tener que analizar una variable x, y esta variable x obviamente es una variable aleatoria, que tiene en este caso un comportamiento discreto. Es un comportamiento discreto que está asociado a un R de x, donde el x pertenece a los reales, y tal que el x tendrá que ser no igual que 0. Ya, esto es lo que nosotros habíamos mencionado, pero también es bueno mencionar que la variable x va a seguir una distribución binomial con parámetros, les había dicho, n y p. ¿Quién es n? N es la muestra y p es la probabilidad de éxito. Así como hay una probabilidad de éxito, existe una probabilidad de fracaso, que en realidad este éxito y fracaso deben ser complementarios, no equiprobables. Podría darse en algún caso que sean equiprobables, pero no necesariamente. Eso les dije también, ¿cierto? Bueno, eso es parte de lo que hicimos la semana pasada y vimos cómo es el proceso de cálculo de probabilidades utilizando la distribución binomial. Lo que yo quiero que se den cuenta que es lo siguiente, que la distribución binomial se utiliza específicamente cuando mi variable tiene un comportamiento discreto. Pero la pregunta es, ¿las variables todas tendrán un comportamiento discreto? No. Las variables también pueden tener un comportamiento continuo, claro. Como por ejemplo, ¿qué? A ver, dígame un ejemplo de una variable continua. La talla o estatura, claro. Otro ejemplo. Peso. Temperatura, la edad, el peso, ¿cierto? El tiempo que demoran en desarrollar una actividad. El ingreso económico es una variable continua, ¿no? Y una variable es continua porque justamente se asocia a ¿qué? A un recorrido dentro de algún rango establecido, ¿no? Por decir, si hablamos de tiempo de ejecución de una tarea, podríamos decir entre 10 a 30 minutos. Si hablamos de temperatura, podríamos decir una temperatura mínima, una temperatura máxima, ¿no? Llámese temperatura ambiental, se me ocurre. Entonces, esos ejemplos, por decir, de hecho que se asocian a una distribución, pero a una variable continua. Entonces, teniendo en consideración eso, la estadística dice, muy bien, entonces si tu variable es continua, de hecho no vas a tener que trabajarla con una binomial, tienes que trabajar con otra distribución. Y esa distribución es la distribución normal. Yo le decía la semana pasada, les mencionaba de que en estadística tenemos aproximadamente 50 distribuciones de probabilidad. Aproximadamente. Pero en realidad todas migran en algún momento a esta distribución normal. Todas migran, ¿no? Yo le llamo a esta distribución normal, le llamo la distribución madre, porque todas al final se van a ir. ¿De acuerdo? Bueno, veamos entonces de qué se trata esto. ¿Por qué se llama distribución normal? Y para ello vamos a empezar a conversar un poquito de esto. Acá
Acá hay un ejemplo bastante claro y dice, ¿no? A continuación se presenta la distribución de una muestra de 500 pollos a las 6 semanas de nacidos según sus pesos. ¿Qué tiene que ver esto con mi problema o con mi tema? Es bastante sencillo. ¿Cuál es la variable que está en discusión aquí? Pollos. ¿Cuál es la variable que está en discusión acá? El peso. Es la variable que está en discusión, el peso. El peso del pollo. ¿No? Es interesante, a ver, claro que ustedes no son productores de pollos, pero pongámonos en el caso de que ustedes sean productores de pollos. ¿Me interesará el peso del pollo? ¿Sí o no? Claro, ¿Por qué? claro, que les debe interesar el peso del pollo. El pollo, ese pollo hormoneado que comemos todos los días, no el pollo de corral, ese pollo hormoneado que comemos todos los días, es un pollo estresado que comemos. ¿Por qué? Porque está las 24/7 con luz natural y luz artificial, y ese pollo está ahí, come, ¿no? En 3 meses ya hay pollo, pero es un pollo hormoneado, inflado. Pero llega un momento que tiene un peso promedio ese pollo. Vamos a suponer que tenga 2,5 kilos. A la fecha de hoy día que estamos 24 de octubre, dice, este pollo tiene que salir al mercado. Ya no puedo tenerlo más tiempo. ¿Por qué? Porque como está calendarizado su producción, este pollo podría perder peso. Y al perder peso yo pierdo Producto. dinero. ¿Se dan cuenta? Así funciona esto. Es el mercado. Pero al margen de eso, entonces estamos hablando de un peso pro. Ahí viene la parte esta ahí. Hablamos de un peso pro. Y ahora ojo que acá yo no analizo 6 pollos, analizo 500 pollos. Eso es una muestra un poquito considerable, ¿cierto? No es una muestra pequeña. No es que yo coja 4 pollos y haga rapidito un estofado. Son 500 pollos. Claro, podríamos hacer una pollada, pero no es el asunto. Pero voy al punto. La estadística, yo les he dicho alguna vez, en un momento, que la estadística es la ciencia que nos permite desarrollar métodos y procedimientos para el análisis de datos y sobre todo toma de decisiones. Y eso es lo que les cuesta a ustedes. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que ustedes pueden ser muy buenos en la parte operativa de un ejercicio, pero les cuesta a ustedes tomar decisiones. Miren, yo les voy a decir algo. Ya, es un secreto que tienen que tener, pero es un secreto a voces. La estadística no se trata de desarrollar problemas. Claro, como un curso de estadística general, sí, profesor, pero la estadística no es ejercicios. La estadística nos permite tomar decisiones frente a situaciones de incertidumbre. ¿Y saben por qué les digo que les cuesta eso? Porque ustedes no saben leer. Yo creo que les he dicho una vez, ¿no? No saben leer. Y ustedes dirán, pero profesor, yo estoy en la universidad y sé leer. Ustedes creen saber leer. ¿Saben por qué digo que no saben leer? Porque no saben tomar decisiones frente al caso que se les pone. Claro que no son todos. O sea, tienen el tenor del problema, el contexto, pero no saben la parte operativa, pero no saben la respuesta. Saben todo, son campeones, pero no saben tomar la decisión. Y esa es justamente una situación de la estadística. El ejemplo que ustedes tenían en el ejercicio 4, creo, les hablaba de 2 grupos. Y el hablar de 2 grupos implicaba hacer una comparación y tomar una decisión donde el qué grupo tendría la menor dispersión. Es una situación de toma de decisiones, ¿se dan cuenta? Eso no lo dice ningún libro, pero ustedes lo pueden hacer. Y ojo que no evalúo que se aprendan las fórmulas, ¿ah? Eso no me interesa, yo les he dicho. O sea, ustedes se pueden aprender las 10,000 fórmulas que existen en el curso, pero eso no nos interesa. ¿Y saben por qué no nos debe interesar? Porque la estadística no es eso. No es eso. Yo quiero que se lleven un buen concepto de la estadística en el curso. Al margen de que aprueben o jalen, porque eso no les debe preocupar. Porque lo que les debe preocupar es aprender. Y algún momento de su vida, en un día no tan lejano, se van a acordar de mí. Ni siquiera se van a acordar del curso, pero de mí se van a acordar. El profesor Pesantes tenía razón. ¿Por qué? Porque la estadística nos ayuda a tomar decisiones. Eso es básicamente. Y eso es lo que nos cuesta aún.
Ustedes son de cursos de carreras multidisciplinarias, ingeniería, negocios, por acá, Leslie, por ejemplo, comunicaciones, ¿no? Que, ¿se acuerdan ustedes que su compañera Kiara que me hizo la pregunta de la primera clase? ¿No? O sea, ¿qué esperamos del curso nosotros de comunicaciones? Claro, de repente, por ser su área de comunicaciones, no esperan mucho el curso, ¿no? Pero si nos vamos a entrar a la carrera de comunicaciones, vamos a encontrar con situaciones que realmente ameriten el uso de la estadística. ¿Se dan cuenta? Y podríamos ver caso y sacamos situaciones donde podemos hacer uso de la estadística. Entonces, a lo que voy es lo siguiente: es que ustedes tienen que poner un poquito de ganas a ese curso, ¿ya? Yo sé que el ser estudiante universitario no es fácil, porque yo también soy estudiante universitario. Y yo sé que cada uno tiene sus problemas, porque todos tenemos nuestros problemas. Yo tengo mi container de problemas también. Cuando vengo, lo dejo afuera, y cuando me voy, tengo que recoger mi container, no puedo dejarlo ahí, si no me ponen multa. ¿Ya? Entonces tengo que cargar con mi container. Ya ese container está menos pesado ya. Si hace 2 semanas o hace un mes pesaba 1 tonelada, ahora pesa 999 kilogramos. No, pero está menos pesado. 1 kilo menos, pero está menos pesado. Así es, porque todos cargamos una mochila, ¿cierto? Y no me refiero a la mochila que traen todos los días, me refiero al otro tipo de mochila, los problemas que tienen, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos un mundo distinto. La estadística, o la parte gráfica y la estadística, nos ayuda muchísimo el analizar una variable. La parte gráfica, mira, yo cuando digo gráfica, no necesito sacar medidas estadísticas. Esta es una gráfica. ¿Qué gráfica es esa? De barras. ¿De barras? No, ese es un histograma de frecuencias. No puede ser de barras. ¿Por qué? Porque si la variable es continua, no puede ser de barras. El único gráfico es el histograma. Así de simple. Y se dan cuenta de la teoría. Ahora, yo les dije también que gráficamente, cuando tenemos un histograma, todo gráfico estadístico siempre va a tener una elevación. Siempre. ¿Y qué observamos en esa elevación, o ese punto más alto? ¿Qué medida va a haber acá? ¿Qué medida? A ver, ¿quién se acuerda? Está la media, mediana o moda. Está la moda. Siempre acá, el más alto acá está la moda. Pero debo de saber que acá en este punto más alto, porque acá hay una mayor concentración de elementos o datos, acá debe estar la media, la mediana, la moda. ¿De acuerdo? Acá. Bueno, entonces, toda gráfica estadística tiene esta situación. Viene de abajo, crece, llega al punto más alto y decrece. Entonces, cuando se ha plasmado esta curvita por estas barritas que están juntas, que me hacen justamente el histograma de frecuencias, esto de acá se asemeja a una distribución normal. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Entonces, partiendo de esto, yo podría responder estas dos interrogantes. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un pollo pese más de 2.300 gramos? ¿Dónde está 2.300? 2.300 está acá. Si a mí me dice más, se supone que es todo esto de acá, hacia la derecha. ¿Qué es lo que hago para calcular una probabilidad? Ustedes saben lo que es una probabilidad ya. Tengo que coger los elementos que cumplen cierta condición entre la cantidad de elementos total. Entonces yo podría sumar todos los que están de acá hacia la derecha y dividir entre la total y encuentro mi probabilidad. ¿Se dan cuenta? Ya estoy haciendo uso de los temas anteriores. Y luego dice, para vender a las pollerías el peso ideal de un pollo debe estar entre 2.100 y 2.500 gramos. ¿Qué porcentaje, como así, qué probabilidad de pollos serán vendidos a las pollerías? Eso tendríamos que calcular qué probabilidad está entre 2.100 a 2.500. Me refiero acá. ¿Cuántos pollos están entre este peso? Entonces de acá nace la probabilidad de que se pueda vender esos pollos a los negocios, restaurantes, qué sé yo. Muy bien. A lo que voy es que partiendo de la gráfica, yo puedo establecer probabilidades. Y estamos analizando una variable. La variable es el peso. La variable peso es una variable continua. Pero para explicar esta variable continua, o que tiene un comportamiento continuo, viene una distribución de manera específica y dice, la distribución normal nos va a permitir analizar esta variable continua. No estoy hablando de la variable peso, estamos hablando de una variable continua. Entonces, ese es nuestro trabajo de hoy día. Trabajar, desarrollar probabilidades utilizando la distribución normal, aplicando teoremas y fórmulas correctas o de manera adecuada. ¿Cuál es el contenido del tema?
Distribución normal, características de la distribución normal estándar, uso de tabla normal, aplicaciones. Muy bien. El tema de hoy día amerita el uso de una tabla estadística. Ustedes en la semana 1 del Canvas, acá hay una pestañita que dice tablas estadísticas UPSUR. Yo les voy a sugerir que esta tablita lo impriman, ¿ya? Lo impriman, porque esta es la tablita con la que vamos a tener que trabajar hoy día y yo les voy a enseñar a trabajar esta tabla, ¿ya? No se trata de que ustedes se memoricen los datos, no. Ya, ahorita digo, ¿qué es eso? Ayuda. Ya, no, eso es fácil, es sencillito. ¿Ustedes saben sumar y restar? Entonces, esto acá es suficiente. Ya. Veamos acá. Entonces, profesor, ¿qué cosa es una distribución normal? Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué cosa es? Se escucha a menudo. Por ejemplo, aquí ya tenemos nuestra clase. Tenemos otra clase de 9:30 a 12. Eso es normal. Sale el término, ¿saben cuál? Es normal. Tenemos una clase que es mañana viernes. Está establecido, está en horario establecido. Eso es algo normal. Pero ¿qué cosa es una normal? En términos generales es algo que ya sabemos, algo que cumple ciertas condiciones. La distribución normal tiene una aplicación enorme. Tiene aplicación en la ingeniería, tiene aplicación en la economía, en la administración, en todas las áreas. Un caso sencillito nada más para hablar de la distribución normal. Todos nosotros, por ejemplo, compramos una agüita. Esta agüita, ¿no? Tiene, por decir, contenido neto que dice acá 625 mililitros. ¿Qué vendría a ser eso para nosotros? Yo les digo una clase, ¿no? Eso viene a ser el promedio, claro, es el promedio. Ahora, la pregunta es millón. Vamos a suponer que ustedes van a comprar su agua y el bodeguero le dice, ahí está tu agua, así les dan. ¿Lo recibirían ustedes? ¿Por qué? Porque falta producto. Porque no es normal. ¿Te das cuenta? ¿Qué es normal? Lo normal sería que venga hasta acá. ¿Cierto? O sea, el término normal significa que tiene que estar asociado a algunas características o condiciones que deben satisfacer, en este caso, nuestras expectativas. Para este caso, estoy tomando el producto agüita embotellada. Pero puede ser cualquier cosa. Puede ser un chocolate, puede ser una prenda de vestir, puede ser de repente el menú que se van a comprar de acá a la señora de la esquina más tarde, ¿no? La tía Veneno. Muy bien. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, la distribución normal se aplica en todo. Un ejemplo es esto. Otro ejemplo es en el área de industrias farmacéuticas. Es una cadena enorme, ¿no? Y de hecho la estadística trabaja ahí. Otro es la economía, por ejemplo, en la salud, indicadores de salud, indicadores de educación. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que todos los años, a inicio de años, enero, el dolor de cabeza del Estado peruano, ¿cuál es? Enero, febrero, ¿cuál es? Tenemos 1.200 colegios en riesgo a nivel nacional. Y de emergencia, inversión. Ya, 300 millones de soles para, no sé, arreglar los colegios. ¿Por qué esperamos en un primer momento? No hay una buena planificación. Pero para nosotros es algo normal, por ejemplo. ¿Cierto? Para los americanos, algo normal es que ellos tengan cada cierto tiempo venga y les lleve toda la casa, ¿no? Es algo normal, ya se acostumbraron. Para nosotros algo normal es, por ejemplo, de repente que nos extorsionen ahorita ya. Es algo normal. Ya se han normalizado cosas que no deberían de ser. ¿Se dan cuenta? Y con eso estamos luchando ahorita, ¿no? Yo venía, bueno, un paréntesis, yo vengo de Huacho, ¿no? Hoy día salí a las 4 de la mañana de mi casa. No, 3:30 para ser exacto. Y justo de la moto me decía, porque yo tomo mi moto. Justo de la moto me digo, ¿qué tal para ayer? Me dice, me hace así fuerte. Y hoy día no hay nada, no hay nada hoy día. Y me comentaba de que allá en Huacho hay 9.000 motos. Y a las 9.000 motos que están así registradas, les cobran 5 soles por día.
Entonces hacemos un cálculo matemático simple, 9 por 5, 45 son, ¿cuánto? Es regular dinero, ¿no? 45.000 soles al día. ¿Sí? ¿O no? ¿Cierto o no? Ahora 45 por 30. Está interesante la cosa. Nos dedicamos a esta zona. Miren, ¿hasta qué punto hemos llegado, no? Que está en nuestro Perú, nos coacciona, nos cobra. Imagínense. Con eso estamos luchando ahorita. Y eso se ha vuelto pues terrible. Dice incluso que les cobran cupo a los que reparten los delivery. Y ahora, hace 2 semanas, yo me enteré que en un edificio en San Isidro se han ido y le han cobrado cupo a todos un condominio. Imagínense, en San Isidro. Y eso es, definitivamente es una mafia y es algo con lo que debemos de luchar. Y eso está en sus manos, está en nuestras manos. Claro, no decimos que tenemos que pelear, pero tenemos que luchar de otra forma, ¿no? Tal vez, no dando pie a eso. Una alternativa de un negocio, por ejemplo, es un negocio virtual, ¿no? No te cobran cupo, desarrollas el negocio más tranquilo, ¿cierto? No pagas alquiler. No, eso hay que ver una alternativa de negocio, por ejemplo, les estoy dando una idea. Pero el punto es que hasta qué nivel hemos llegado. Y lo peor es que la gente que cobra ni siquiera es peruana. Es lo peor. Y no es que tenga cólera a los extranjeros. Está bien que vengan, pero que vengan a ganar su plata de manera honesta, honrada. ¿No? Bien. Entonces, muchachos, en nosotros está. Ahora, volviendo al tema. Nosotros vamos a hablar de la distribución normal, sí. Así como yo les hablé de la distribución binomial y que tiene que cumplir ciertas condiciones o características, la distribución normal debe también cumplir ciertas características o condiciones. ¿Como cuáles? Esta es la gráfica de la distribución normal. Es una gráfica bastante simple, sencilla, fácil, ¿de acuerdo? Pero hay algo muy característico acá. ¿Qué cosa? Dice la teoría, si nosotros tenemos una variable x y esta variable x está asociada a una distribución normal, esta variable x debe tener 2 cosas. 1, la media, y 2, la desviación estándar. En otras palabras, lo que les trato de decir es lo siguiente: cuando ustedes vean un problema e identifican media y desviación estándar, eso significaría entonces que estoy frente a un problema de una distribución normal. Es más, el problema les va a decir, ya se van a dar cuenta más adelante. Acá, ¿cuál es la característica? Tengo n, que es la muestra, y tengo p, que es la probabilidad de x. ¿De acuerdo? Si yo tengo esas 2 cosas, binomial. Y si yo tengo acá la media y desviación, esto es normal. Y claro, el procedimiento lo vamos a ver ahora. Ahora, gráficamente la distribución es así. Y si se dan cuenta, es muy parecida a la gráfica que tenían en la diapositiva anterior. Pero esta distribución tiene algunas características muy particulares. Lo que la distribución normal debe ser una distribución simétrica. ¿Qué significa simétrica? O que me presente simetría, que también era una pregunta del examen, ¿no? La simetría se da bajo estas condiciones. Una gráfica va a ser así. Es una distribución simétrica. ¿Por qué? Porque es pareja a los costados y acá en la parte central está la media, la mediana y la móvil. En los demás casos estamos hablando de una asimetría. Asimetría hacia la izquierda, asimetría hacia la derecha. Otra característica de la distribución normal es que va a ser una distribución asintótica al eje X. ¿Qué significa asintótica? Mis amigos de ingeniería deben saber, ¿cierto? ¿Qué significa asintótica? A ver, ¿dónde están los de ingeniería? No han venido. ¿Ah? Ya se fueron. No, acá está, a ver. No. Asintótica significa que la gráfica viene del menos infinito y va al más infinito y nunca la va a topar al eje X, mucho menos la va a cortar.
Eso significa asintótica. Siempre va a ir así, paralela. ¿De acuerdo? Nunca la va a topar, mucho menos la va a cortar. ¿De acuerdo? Otra característica es que la distribución normal gráficamente, todo esto de acá vendría a ser el 100%. Y si lo partimos por la mitad, 50-50. En términos de probabilidad. ¿De acuerdo? Eso es de manera general sus características. Pero hay una característica muy especial de la distribución normal que es esta. Ustedes recuerdan que yo les hice una situación de análisis, cuando nosotros teníamos esto, por ejemplo, promedio más menos la desviación. ¿Recuerdan? Yo les hice una situación así. Yo les dije, sumemos y restemos al promedio una desviación. Entonces vamos a encontrar lo que se denomina un intervalo. En este nivel que estamos de la distribución normal, yo podría hablar de esto, pero en 3 niveles. Es promedio más menos una desviación, promedio más menos 2 desviaciones y promedio más menos 3 desviaciones. El promedio más menos una desviación implicaría un 68%, por acá un 95.4% y por acá tendríamos un 99.7%. ¿Qué cosas son estos porcentajes? Estos son probabilidades, no es otra cosa que probabilidad. O sea, en este primer nivel tendríamos un 68% de probabilidad que mis datos estén dentro de este grupo. En este nivel habría un 95.4% de probabilidad. En este nivel, 99.7% de probabilidad. Y la gráfica justamente establece eso. Miren, hay 3 regiones acá. Una roja, luego se extiende una rosada y luego se extiende una pequeña, no, que es gris ahí. Y acá está establecido más o menos 1, 2 o 3. Hacia allá positivos, hacia acá negativos. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Lo que pasa es que vamos a una situación. Voy a hablar de producción. Si hablo de producción, puede ser galletas, chocolates, lo que ustedes quieran. Cualquier producción, cualquier producto, lo que se les ocurra. Ese producto, la pregunta es, ¿cómo saber que es de buena calidad? A ver, vamos a suponer, compran ustedes su Sublime. ¿Cómo saber que Sublime es de buena calidad? ¿Por la cantidad del cacao? ¿Por qué? Por la cantidad del cacao. Por la cantidad de cacao. ¿Sabe usted cuánto cacao tiene el Sublime? 0. En realidad no tiene nada. Nada, ¿por qué? ¿Cómo saber que el producto es de calidad? Por el sabor. ¿Por los ingredientes? Muy bien, por los ingredientes. Sabremos que el producto es de calidad, escuchen bien, cuando satisface las expectativas del cliente. ¿De acuerdo? Cuando satisface las expectativas del cliente. Es como, por ejemplo, ustedes se van a comprar su menú acá a la esquina, ¿cierto? Algunos de ustedes. Ahí hay bastantes personitas. Yo por lo general compro siempre a la señora que está cuando no, una gordita. Bien. La señora Ketty. ¿Qué te importa? Ya. Entonces, ¿por qué compro ahí, por ejemplo? Porque al menos hasta ahorita he sobrevivido. ¿No? Y para mí, podría ser un producto de calidad, porque satisface mis expectativas. Pero si nos vamos a términos de medición, ¿calidad qué significa? Calidad significa, por ejemplo, que este productito debe de ser 625 mililitros. Entonces debe tener 625 en pro. Yo no puedo aceptar que me venga a la mitad, porque eso no sería un producto de calidad. Y claro está lo que usted dice, ¿no? En sus ingredientes, en la cantidad de cacao que por acá me dice Yanela, etcétera, etcétera. Claro. Pero miren, en términos de calidad, cuando hacemos o desarrollamos la inspección de un producto, debemos llegar a este nivel, al 99.7% de probabilidad. Y ese punto 3, porque nos faltaría para el 100%, ese punto 3 se asocia a productos
que no satisfacen la calidad, pues. Ay, PGR, no la distraigas, por favor. Le estás haciendo para mañana, eso tenía que haber sido hace tiempo ya. ¿Y qué tal si te digo el examen que tomo ayer? Muy bien, ya, así que atentos acá. Entonces miren, si hablamos de calidad, les decía, yo tengo que llegar a ese 99.7%. Y ese 3%, profesor, ese 3% se asocia a productos que están defectuosos. No se dice mala calidad, se dice defectuosos. Un producto defectuoso, ¿cuál podría ser acá? De repente el producto es su envase, de repente la botella está así toda aguachenta, disculpen mi término. Entonces de acá regresa a la línea de producción. Una galleta que esté mal de calidad, ¿cómo sería? De repente la galleta está toda, no tan horneada, no está media cruda. Muy bien, entonces regresa al proceso de calidad. Y hay productos, así funciona. Por eso que las grandes empresas, por allá que están hablando de empresas, o por allá también hay un montón de empresas, ellas pelean mucho con la merma. ¿Han escuchado la merma? La pérdida, exacto. ¿No? Y ese es un dolor de cabeza para las empresas. Es un dolor de cabeza. ¿Y saben por qué es un dolor de cabeza? Porque esto es dinero. Para entendernos un poquito y para que me entiendan la magnitud del problema, fíjense, vamos a suponer que ustedes producen 100 botellas al día. 100 botellas nada más. De estas 100 botellas hay 3% que salen mal, o sea, serían 3 botellitas. 3 botellas. 3 botellas en un día. En un mes, ¿cuánto sería? 90. En un año, 90 por 365. Y si una botella les cuesta un sol, ¿cuánto perdieron? Es una buena cantidad de dinero en realidad. No es una cifra tan despreciable. Y si vemos económicamente, ya, o sea, hablando de dinero, ya la cosa cambia ya. Ustedes han visto ese dibujo animado cuando sus ojos se hacen y dólar. Si yo calcularía eso, yo les aseguro que alcanzaría para que paguen con su pensión de todo un año. Y les sobra todavía porque se vayan a Dubái. De repente no Dubái, sino aunque sea la avenida Dubái. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la parte interesante de la estadística, cuando analizamos costos. En ingeniería, por ejemplo, ustedes son civil, ¿no? Ingeniería industrial sí lleva el curso, por ejemplo, de operativa, ¿no? Porque analizan costos, ¿no? La industrial, por ejemplo, tiene un abanico de oportunidades de trabajo, ¿no? Es un abanico, ¿no? La ingeniería civil también, pero la industrial es un poco más complejo, o completo en todo caso. Entonces, la parte económica, cuando hablamos de economía, ahí sí es interesante. Bueno, ya, es un paréntesis. Lo que le quería puntualizar es que debemos llegar siempre a un 99.7% de probabilidad, en términos de producción, en términos de elaboración de productos, en términos de satisfacer necesidades o cumplir expectativas. Pero ¿cómo tengo que calcular probabilidades utilizando la distribución normal? Tenemos que hacer un proceso de estandarización, se dice. Estandarización de la variable. ¿Qué significa estandarizar? Significa que acá en Perú, en Chile, en Dubái, en Marte funciona, en todo lado, a nivel mundial. Entonces miren, ¿cómo funciona esto? En un primer momento voy a tener este gráfico. Acá está 1010. ¿Qué significa que esté 1010? Vamos a suponer que este sea el peso promedio del pollo. ¿De acuerdo? Estábamos hablando de los pollos hace un rato. Acá está el peso promedio del pollo, 1010 gramos. Pero si yo quiero calcular probabilidades sobre el peso del pollo, yo no puedo calcular acá. Yo tengo que hacer un proceso de estandarización. El proceso de estandarización significa que yo voy a pasar esta gráfica a estos términos, pero donde en el centro va a estar el cero. Y hacia la derecha, valores positivos, y hacia la izquierda, valores negativos. Teniendo este esquema de trabajo, yo podría utilizar esta formulita para poder establecer probabilidades. Y lo único que vamos a tener que hacer acá es un poquito ordenarnos, porque vamos a tener que trabajar con esta tablita de probabilidades. Y yo les voy a enseñar justamente cómo funciona esto, porque ese es mi chamba. Muy bien, seguimos. Hola. ¿De qué? ¿Este? Allá. ¿Qué les dije?
Le decía de que si yo quisiera, o bueno, que quisiéramos establecer o analizar el peso promedio de los pollos, el peso de los pollos, podríamos trabajarlo acá, por decir, acá hay un valor 1010 gramos. Este 1010 gramos lo podría asumir como un peso promedio. Y a partir de ahí, yo podría decir, la probabilidad de que tengan menos de 1010 gramos o más de 1010 gramos. Pero en este esquema, bajo este formato, no funciona la normal. Tenemos que hacer un proceso de estandarización. Y el proceso de estandarización significa que yo lo voy a pasar a este formato donde el punto central va a ser un 0. ¿De acuerdo? Y hacia el lado derecho, hacia el lado derecho e izquierdo hay valores negativos, positivos. Por eso es que se asocia a una distribución simétrica. Si yo tengo acá 2, por acá está el menos 2. Y acá está el menos 1, por acá está el 1. Son valores simétricos. ¿Se dan cuenta? Y la idea es que la tabla que vamos a utilizar se asocia específicamente a este tipo de distribución. Lo único que vamos a hacer es utilizar una tablita, que es lo que vamos a aprender ahora. Bien. Y la fórmula que está allá es Z. Entonces, acá lo tengo más detallado, o un poquito más grande en todo caso para identificarlo. Este Z es la variable de la estandarización. El X es el valor de la variable que estaría en discusión. El U es la media y el sigma es la desviación. O sea, son valores, cantidades numéricas que de alguna u otra manera ya lo vamos a tener. Pero ¿cómo se trabaja con la tabla, profesor? Muy bien. Miren, la tabla tiene dos partes. ¿Cuáles son? Esas dos partes son acá, esta columna y la misma. Esto se asocia a un Z. ¿Y quién es Z? Es el valor de la variable ya estandarizada. Y la otra parte es todo lo que tengo acá. Esto que ustedes ven acá, estas cantidades numéricas, estas son probabilidades. Todas estas son probabilidades. No es que se aprendan ustedes estos datos, no. Lo único que vamos a hacer es un poquito orientarnos e identificar valores de Z y asociar una probabilidad. ¿De acuerdo? Y para eso es lo que vamos a tener que ver algunos casos o situaciones. Entonces, es aquí donde yo me empiezo a saltear algunas diapositivas, porque eso de ahí es repetitivo y yo prefiero hacerlo con el ejemplo. A ver, si yo quisiera calcular probabilidades utilizando la normal, existen tres situaciones o tres casos. Caso 1 dice cuando la probabilidad de Z, ¿quién es Z? Es la variable que estaría estandarizada, y cuando el Z es menor que A, ¿quién es el A? Es el valor de la variable. Es el caso 1. El caso 2 es cuando Z es mayor que un A y tengo que cambiar a esta forma. Y el caso 3 es cuando tengo el Z entre un A y un B. Acá va a ser Z menor o igual que, acá es B por si acaso, y acá es Z menor o igual que A. Acá ha habido un error involuntario. Esas son las reglas o situaciones que podríamos tener. Y bajo esas tres reglas o situaciones es que vamos a tener que utilizar la tablita normal para poder establecer probabilidades. Esto es operativo, ¿eh? No vamos a hacer mucho análisis acá, es operativo. Puedo que les decía hace un rato que definitivamente van a tener que imprimir su tabla estadística. Muy bien, entonces vamos al ejemplo. Profesor, ¿cuál era el error? ¿Cuál error? El error que usted recalcó en el caso 3. Acá es B, acá es B y acá es A. Al revés. Un error involuntario, ¿sí? Bien. Este es como un ejemplo. ¿Ya? Pero nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a explicar con otro ejemplo, con el de acá. A ver. Vamos a ver primero. Probabilidad de Z menor a 2.85. Ya está. A ver, muchachos, escuchen. Este Z, cuando yo tengo Z así, eso se asocia a una distribución normal directamente. Me dice 2,85. Este 2,85 tiene un nombre. Se llama punto crítico. Y para ese punto crítico vamos a tener que identificar su probabilidad. Este es menor.
¿A cuál caso pertenece? Al primer caso, fíjense. Y como es el primer caso, por lo que veo, queda ahí nada más. Pero yo tengo que llevarlo y asociar a la tabla de probabilidades. ¿De acuerdo? Miren, antes de calcular la probabilidad, quiero que se den cuenta de algo acá. Miren, acá empieza la tabla. Sí, miren esta gráfica, miren. Ahora, miren la siguiente gráfica. ¿Son iguales? ¿Dónde es la diferencia? En el oscurito. En el oscurito, ya. ¿Qué significa el oscurito? A ver, el oscurito. A ver. Ya, pero miren, justamente. Lo que dice Yanela, ¿no? El oscurito, miren. El oscurito que dice Yanela es el mismo oscurito que está acá. No. Por suerte todos tenemos, por suerte no, por bendición de Dios tenemos todos nuestros dos brazos. Si yo me paro acá al frente, en la gráfica, obviamente izquierda, derecha. Si yo observo de este punto hacia la izquierda, ojo, de este punto hacia la izquierda, ¿será menor o mayor? Es menor. Y si alguien no se da cuenta, mire, haga esto, hacia la izquierda, menor. ¿Me entendieron, no? Ahí está. ¿Bien? Entonces, esta gráfica, con la gráfica que está acá, no es la misma por el término de, como dice su era el oscurito, porque tenemos área sombreada. Pero las dos van hacia la izquierda. Y si no me doy cuenta, miren lo que dice acá. Z menor o igual que Z. Z es justamente la variable que está asociada a la distribución normal estándar. Y este Z chiquitito, pequeñito, es un valor que se asocia a un punto crítico. ¿Y quién va a ser el A? Acá es A, eso es una probabilidad. Entonces, si a mí me dicen 2,85, este es un valor positivo. Tendríamos entonces que ir a la tabla. Acá la tabla me da para valores negativos. Miren, acá está el Z para valores negativos. Pero acá tenemos para valores positivos. Y como me dice 2,85, miren lo que hago. Ya, miren. Por acá. 2.2 sigue todavía acá. Y 2,85. Supongamos que sea 2.18. 2.1. 2.0. 2.18. Acá está. Ahí está, arriba. ¿Se entendió? ¿Cierto? Vamos a suponer que sea 1.14. 1.14. 1.14. 1.1. 0. Miren arriba. 1, 2, 3, 14. Ah, 1.14. ¿Estamos? Ya, si no me he tenido cuenta según edad, mira, no, necesita tratamiento. Urgente. Ya, muy bien. Y eso es lo único que se hace. Por ejemplo, 2.85. A ver, ¿dónde está 2.85? Acá está, disculpen que le voy a reducir un poquito. 2.8. Pero como dice 85, allá, 2.8, 80, a ver, está ahí. 2.81, 2, 3, 4, 5. La probabilidad es esta. 0.99781. Entonces, como yo vi allá, 0.99781, se acabó. Esa es la probabilidad. Más otra cosa no. Eso es todo. Así de simple. ¿De acuerdo? Tabla de la distribución normal. Está ahí en el Canvas, semana 1. Tablas estadísticas. Siguiente, a ver. Ahí, pues acá. Ya. Siguiente. ¿Cuál es el otro? El otro ya dice Z 2.5. mayor que 2,5. Ya está. Pero ahora miren, hay un detalle acá. Que dice mayor. ¿Qué caso pertenece? A la otra tabla. Al caso 2. Acá está bien, caso 2. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer en el caso 2? Ah, profesor, según lo que tengo ahí, creo que usted tiene que hacer esto. 1 menos la probabilidad de un Z
menor a 2,5. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo solamente es uso del caso o propiedad. Ahora miren esta partecita. ¿Qué hago? Para esto de acá simplemente utilizo mi tabla, ¿ya? Y voy y busco para 2,5 positivo. Voy a la tabla, acá está la tablita, y busco 2,5. ¿Cuánto vale para 2,5? 2,5 ¿cuánto valdría? 0.99379. Y de ahí restan ustedes 0,00621. Se acabó. Probabilidad. ¿Ya está? Eso es todo. No hay más otra cosa. ¿Se entendió? Claro que se entiende. De hecho. Ahora, estamos haciendo uso de tabla. Si ustedes aprenden acá el uso de la tabla, se pasean en ese ejemplo, en ese ejercicio que viene al contenido, ya tendrían 4 puntos acá, o sea, tendrían 0,4. Más su binomial tendrían 0,8. Bien. ¿Cuál sería la siguiente? La siguiente es probabilidad, dice, que esté entre menos 0,81 menor a z menor a 1,19. ¿De acuerdo? Miren. Profesor, ¿a qué caso pertenece ese? Al caso 3, ¿se dan cuenta? Entonces, hago lo que solamente está en la propiedad, miren, no hago otra cosa. Entonces, esto de acá va a ser igual a la probabilidad de z menor a 1,19 menos probabilidad de z menor a menos 0,81. Y ahora, ¿dónde lo veo esto? En la tablita. Entonces voy a la tablita y decimos 1.19. 1.19. ¿Se ve? ¿Ahí está el 1.19? Sí, 1.19. ¿Cuánto? 0.8829. Ahí está. ¿Cierto? Ya está. ¿Cuál es? Acá está, pero 1.19 es 1.1 y acá está, hacia arriba está el 9. Ah. Y es 0.88298. Basta 9 porque. Ajá. ¿Y por qué en el otro caso puso el 2.8? No, 2.85 fue al 2.8 y buscó el 5. ¿2.5? No, al arriba. Sí. 2.85. Ajá. Ya, pero está acá. 2.85, 2.8, acá 2.8. Y como quiero 2.85 voy arriba, tienes que buscar el 5 acá. ¿Dónde es 5? Acá es el 5. Ah. Entonces la intersección de estos dos. ¿Y en el 2.5? 2.5 no me queda acá. 2.5 queda acá. Porque arriba está el 0. ¿Y cuándo hizo el 2.14? No, 1.14. Ya pues sí, entonces ¿qué pasa? Ya me morí. Es el tratamiento. 1.1, mira acá, mira, 1.1 y es 1.14. ¿Con cuál es ese 14? ¿No es con acá? 004. Ah, claro, ya entendí. Lo que hacen es sumar esos términos, ¿no? 1.1 más 004 es 1.14. Ya, ¿De acuerdo? Ya, muy bien. creo que sí. Listo. Fácil. A ver, ¿cuál es el otro? Menos 0.81, menos. Vamos a la tabla de valores negativos. Menos 0.81, ¿dónde está? Ahora tengan en cuenta que acá arriba está al revés, miren. El 1 está acá. Okay. Entonces menos 0.81, menos 0.81, ya. 0.81 sería 0.20897, ¿no? 0.20897. Ahí está. Y de ahí lo que hacen que es simplemente restar. Nada más. Restar. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería eso? Restamos, a ver. Reste, Yanela. 0.667 4 01
0,1. Uy, 0,1 pues se nota el parcial. Ya. Sí, ahí. El antepenúltimo. ¿Ves? Es el 0, el menos 0.8 y la tablita de acá, la antepenúltima. Ahí conectado. Funciona más. No lo veo. Lo estás haciendo arriba, ¿no? No, entonces van a De la fila del 0.8 hasta la antepenúltima columna. Está en 6.8, no veo. Ahí, en las filitas de acá. En la última, en la primerita de ahí, en la que está solamente solo. A ver. Parte de acá, porque luego viene parte operativa. A ver, por ejemplo, este de acá, ¿cómo sería? Ahí dice Z menor y acá me dice 0,975. Este es muy diferente al caso anterior, porque acá me da la probabilidad y tendría que entonces encontrar el punto crítico. Estos de acá son puntos críticos, perdón, punto crítico, punto crítico, punto crítico. Y para cada uno de ellos existe una probabilidad. Pero yo puedo tener la probabilidad y establecer el punto crítico. Que en realidad no es complicado. Igual se tiene que utilizar la tabla. A ver, vamos a hacer rápido para explicarles. De z menor a un z sub 0 vamos a ponerle y es igual a 0,975. ¿De acuerdo? Miren, este 0,975 es una probabilidad. Lo que hacíamos hace un ratito era asociar el punto crítico y encontrábamos la probabilidad. Ahora voy a buscar la probabilidad y asociar el punto crítico. Les doy un dato. Escuchen bien lo que les voy a decir. Escuchen bien. Ya. Cuando ustedes tienen un punto crítico positivo, miren, escuchen bien, eso no lo explica en ningún libro. Eso lo aprenden solamente con el profesor Pesantes, o sea, yo. Cuando ustedes tienen un punto crítico positivo, su probabilidad siempre va a ser superior al 50%. Y cuando ustedes tienen un punto crítico negativo, su probabilidad siempre va a ser inferior al 50%. ¿De acuerdo? Ahora voy allá, al ejemplo que tengo. Me dice probabilidad de z menor o igual que z sub 0 igual a 0,975. Con lo que les acabo de decir, entonces, ¿qué tengo que estar pensando? Que para ese valor de probabilidad, el punto crítico tendrá que ser positivo. ¿Por qué les digo eso? Porque va a haber alguien que dice 0,975 y se va a llevar todas las dos tablas buscando el 0,975. Y tal vez no lo encuentre. ¿Cómo? Pero como yo ya me di cuenta que ese 0,975 se asocia a valor positivo, voy y digo, 975 en el z positivo. Y miren lo que hace. 0,975 está aquí. Ya lo encontré rápido esta vez. ¿No está? Ese sí o no. Pero ahora lo que voy a hacer es asociar el valor del z. Acá va a ser 1,9, miren, 1,9. Y ahora hacia arriba, 1,96. Se acabó. Y eso es todo. Entonces lo único que van a hacer es anotar. Y dirán entonces, el z sub 0 resulta ser 1,96. ¿Se acabó? Así es. ¿De acuerdo? Muy bien, suficiente. Vamos a ver el ejemplo, si no nos gana la verdad. Ya, veamos este ejemplito. Yo voy a explicar la parte A, B, C y la D y la E lo ven ahí, porque está desarrollado también. Y luego vamos a hacer un ejercicio.